Gracias. Allá dijo Ike que el glaucoma es el futuro, pero la córnea es el presente, entonces, bueno, ¿no? Y para quien se está preguntando cómo va Uruguay, creo que ya va 1-0, así que vamos bien. Bueno, bien, vamos a hablar un poquito de un tratamiento que ya tiene alrededor un poco más de una década de existir y que sin duda ha cambiado y sigue cambiando el tratamiento del keratocono, que es sin duda una de las enfermedades de córnea más prevalentes en mi país, como también estoy seguro que lo es aquí en República Dominicana. Nada más recordar un poquito que el crosslinking tiene varios pasos. El primero de ellos es la absorción de la riboflavina en la córnea, la activación con la luz ultravioleta, que después hace que se formen los radicales libres, los singletes de oxígeno, y que terminan con la formación de enlaces covalentes que fortalecen la estructura de la córnea. Estos enlaces entre las intrahélices, adentro de las hélices de la colágena, y entre las fibras de colágena, hacen que entonces la córnea potencialmente esté más dura. Y esto sucede entonces en varios niveles, y lo que sucede es que aumenta la resistencia a la degradación enzimática, y hablamos de esto ayer en infecciones, aumenta la fuerza tensil, y los radicales libres tienen per se un efecto antimicrobiano. En consecuencia, puede ser utilizado para el tratamiento de ectasias, para la estabilización de edema corneal temprano, aunque no con mucho efecto. Puede ser combinado con ciertos tipos de cirugía refractiva. Puede también ser utilizado para disminuir la fluctuación diurna de las keratotomías radiadas. Podría también entonces ser utilizado para disminuir la lisis corneal y el tratamiento directo de las queratitis infecciosas. Pero el objetivo de esta charla es hablar específicamente de keratocono, y los keratoconos vienen en todos colores, olores y sabores. Entonces, no a todos les sirve el crosslinking. Y cuando vemos un paciente con keratocono, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué necesita este paciente? Y usualmente en etapas tempranas y en pacientes jóvenes, lo que primero que necesitamos es detener la progresión. Y en un tratamiento junto o paralelo, mejorar la visión, que puede ser con anteojos o cirugía de cualquier tipo. Ahora, ¿cómo definimos progresión para indicar el tratamiento? Y todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero los estudios que hablan de progresión definieron de forma arbitraria que se puede definir como un encurvamiento de más de una dioptría en un tiempo determinado en la cara anterior o en la cara posterior. Los pacientes que usan lentes de contacto, que son la inmensa mayoría, pues la cara anterior se ve modificada, y entonces tenemos que validar nuestra evaluación del paciente con la cara posterior. Pero también lo podemos hacer midiendo el grosor corneal, y esto se refiere a un cambio de más de 10 micras con el mismo equipo, en el mismo consultorio, ¿no? para poder definir que esto haya sido un avance importante. Ahora, también tiene que ver con la edad. Obviamente, en los pacientes más jóvenes tenemos que ser más quisquillosos con el seguimiento, citarlos cada 2 o 3 meses, y si hay un cambio significativo en un tiempo relativamente corto, considerarlo como un cambio que significa progresión, mientras que si los adultos podemos darle de 6 a 12 meses del tratamiento. Hay que considerar también, decíamos, la edad del paciente, y esto porque en pacientes jóvenes pudieran tener mejores resultados, y los pacientes más grandes, no viejos, pero más grandes, tienen quizá mayor riesgo de pérdida de visión. Además de que el efecto en un paciente de crosslinking, el efecto del crosslinking en un paciente mayor a 40 años, pues pudiera no tener ya el efecto deseado, pues estos pacientes usualmente no demuestran progresión. Las keratometrías, al igual que en otros tratamientos para keratocono, tienen que ver con el resultado. Los keratoconos más avanzados tienen menos buenos resultados que los keratoconos tempranos. En general, keratometrías mayores a 58 no les va tan bien, y en los keratometrías menores a 55 tienen mejor resultado. En cuanto al grosor corneal, eso tiene mucho que ver con el tipo de protocolo que decidamos utilizar. 400 micras con el epitelio es como el límite de seguridad para el establecido. Menos de 400 micras nos debe hacer considerar otro tipo de tratamiento, como el uso de riboflavinas hipotónicas o isotónicas, técnicas con el epitelio que tienen menos efecto, como veremos en un momento, o inclusive utilizar algún otro tipo de hibridación para mejorar la seguridad. Y esto porque sabemos que un espesor menor a 400 micras
micras expone al endotelio a la radiación a pesar de que hayamos impregnado. Hay que recordar que la riboflavina sirve también para absorber esa radiación y en consecuencia proteger a las estructuras internas del ojo de la radiación ultravioleta. El protocolo con el que yo empecé a hacer crosslinking es el protocolo de Wollensak. De hecho, fui parte de los como estudiante todavía midiendo las paquimetrías de ese primer ensayo aleatorizado, en el que se aplicaba riboflavina por 30 minutos, medíamos la córnea y si la córnea no se había adelgazado, después radiábamos la córnea por otros 30 minutos, lo cual hacía prácticamente imposible realizar un tratamiento de los dos ojos en el mismo paciente el mismo día. Un tratamiento que podía variar de 1 hora a 2 horas por paciente por ojo. Así que la tecnología nos ha permitido tener tratamientos acelerados que han demostrado ser igualmente efectivos que el protocolo Dresden. ¿Qué hay que considerar para ello? Bueno, pues tener el acceso a los aparatos que permiten aumentar la afluencia de la radiación y platicar con el paciente. Otros ejemplos son la iontoforesis, que permite que a través de una corriente eléctrica aplicada alrededor del limbo podamos impregnar rápidamente la córnea y completamente la córnea de riboflavina y luego utilizar un aparato de radiación convencional. Y hay varios estudios, yo nunca he tenido experiencia con este equipo, pero sé de algunos investigadores que lo hacen y que tienen muy buenos resultados equivalentes al protocolo Dresden, que sigue siendo el estándar de oro. Ahora, para ello, pues obviamente necesitamos mayores estudios. Ahora, ¿cuál es este dilema todavía existente si hacer con epitelio o sin epitelio? Recordemos que el epitelio intacto impide la penetración de la riboflavina, pero también es un escudo para la radiación ultravioleta. Y remover el epitelio favorece obviamente la impregnación, pero también expone al paciente a mayor dolor, mayor tiempo de recuperación y riesgo de infecciones. Y obviamente, y si estamos haciendo un protocolo de tiempo prolongado, si quitamos el epitelio, conforme el tiempo pasa, la córnea se adelgaza más y tenemos que estar monitoreando al paciente la paquimetría, puesto que si se adelgaza más de 350 micras, exponemos al endotelio a una radiación que puede ser una complicación tardía que requiera un trasplante penetrante. El epión sabemos que tiene menor efecto biomecánico sobre la córnea. Sin embargo, esto pudiera ser suficiente para estabilizar el keratocono en algunos pacientes. Entonces podemos considerar, por ejemplo, este tipo de tratamientos en niños que no hayan demostrado progresión, puesto que tienen menor tiempo de recuperación y no experimentan tanto dolor, pero también puede ser utilizado en córneas razonablemente delgadas. Esto es un estudio que hicimos en el hospital de dolor en el crosslinking, utilizando diferentes medicamentos, pero también comparamos en este mismo estudio los diferentes grupos, aquellos con epión y epiof. Y en las primeras 24 horas el dolor parecía ser igual en los dos. El crosslinking acelerado está basado en la ley de la reciprocidad fotoquímica, que lo que hacemos es disminuir el tiempo de radiación con mayor frecuencia, es decir, aumentar el poder de la radiación, pero manteniendo una energía total constante, de tal forma que la energía que recibe la córnea es la misma, ya sea a 3 miliwatts por centímetro cuadrado para un total de 5 miljoules totales, o a 45 miliwatts pero un tiempo de 2.2 minutos, que quizás sea un exceso. Y estos en diferentes autores, incluyendo nuestro grupo, demostrado que el efecto es muy similar en ambos grupos. Y los dos detienen la progresión. Particularmente vulnerable es el grupo de los niños. Si bien no hay un estudio poblacional que haya demostrado que todos los niños progresan, sabemos que si a un niño tiene keratocono, el riesgo de progresión es muy cercano al 100%. No sabemos si va a llegar a necesitar un trasplante de córnea, pero que si a los 12 o 15 años tiene un keratocono manifiesto, es muy probable que en este paciente avance cuando menos un par de dioptrías y su discapacidad visual aumente. Entonces, en este grupo de pacientes nos hemos dedicado a evaluar diferentes tratamientos y al parecer el protocolo acelerado, que facilita mucho el tratamiento de estos niños, es tan efectivo como el protocolo Dresden.
Otra de las variables que podemos incluir es usar un crosslinking pulsado. Eso quiere decir permitir que se reoxigene la córnea al momento de la radiación, y esto es porque el oxígeno es consumido por la reacción fotoquímica, y en protocolos de alta afluencia, no así en el Dresden, el oxígeno es consumido en su totalidad y no permite renovar esta reacción química constante. Entonces, algunos de estos aparatos permiten que uno les ponga una tasa de apagado y encendido de 1:1 o de 1:2, y entonces en un tiempo relativamente corto, es decir, en vez de hacerlo en 2 minutos, lo hacemos en 4 o en 6, y entonces permite que se reoxigene la córnea y alcanzar una dosis de radiación eficiente. Y entonces esto se ha demostrado que además permite que la córnea sea más fuerte con estos tratamientos pulsados. Ahora, el crosslinking lo podemos combinar. Si dividimos el tratamiento para keratocono, para aquellos que mejoran la visión, aquellos que estabilizan o aquellos que restauran la anatomía, en los tratamientos tempranos, que son los que están en blanco y amarillo, el crosslinking puede ser combinado con anillos intraestromales, sobre todo en pacientes jóvenes, puede ser combinado con lentes intraoculares, puede ser combinado con corrección láser, o puede ser combinado, como usualmente es, con gafas y lentes de contacto. Y en el panel de consenso, el consenso global de keratocono, el crosslinking está hasta arriba en las prioridades de tratamiento de los pacientes, sobre todo en aquellos menores a 30 años con riesgo de progresión. Aquí les pongo unos ejemplos de combinaciones de tratamiento, quizá no ideales en todos los pacientes, pero que pueden ser utilizados con cierta certeza y seguridad, que es el protocolo Atenas, del que platicamos brevemente ayer, que es un láser, una ablación pequeña, no más de 50 micras, con el objetivo de recentrar el ápex y redistribuir la tensión en la córnea, y al mismo tiempo que mejoramos la visión y refortalecemos el estroma. O bien lo que le platicamos ayer, que es el protocolo Azteca, que es el SMILE, removiendo la lentícula y aprovechar para mejorar la biomecánica de la córnea. Pero también no está libre de complicaciones. Las complicaciones están relacionadas a la exposición del estroma por la debridación, a la pérdida del equilibrio en el microbioma de la superficie ocular y por lo tanto infecciones. Están también relacionados a la radiación directa ultravioleta y el daño que puede generar, al lente de contacto que colocamos encima después del tratamiento, o al uso de esteroides que usualmente se usan por más de un mes. El HACE no sé si debería ser considerado normal o no. Es normal, por lo menos en mis pacientes, que espere yo un HACE que no es el mismo HACE de la PRK. Es un HACE que es profundo, que es difuso y que está relacionado a la apoptosis de los queratocitos y no al depósito de matriz extracelular, como es el HACE por el PRK. Y usualmente no altera la visión. Se aumenta normalmente en el primer mes y desaparece después de 6 meses. Es resistente a los esteroides, así que no le den esteroides al paciente porque vean la córnea ligeramente opaca. Y decíamos que los mecanismos son totalmente distintos al HACE que se produce después de una ablación de superficie. El daño al endotelio, les platicábamos del límite de espesor corneal necesario para proteger al endotelio de la radiación ultravioleta, y esto puede ser por un foco inadecuado, sobre todo cuando los equipos no tenían ahora tienen un rango de seguridad donde si nos acercamos demasiado lo que hace es perder fluencia y no ganar poder, y la paquimetría inadecuada en la selección de los pacientes. Y también se han reportado infiltrados estériles, que son reacciones inmunes probablemente a microorganismos, a los antígenos del estafilococo presentes en la superficie, o bien al contenedor de lente de contacto. También se han reportado reactivaciones de herpes por el esteroide o bien por la radiación directa ultravioleta. La lisis, que es rarísima, hay un par de casos reportados en la literatura. En el hospital tuvimos no la fortuna, sino la desfortuna de recibir 2 pacientes operados en otra parte y que probablemente estén relacionados al uso de esteroides al uso de antiinflamatorios no esteroideos, y el efecto epitelial persistente que pudiera estar relacionado a
una deficiencia de células madres limbales preexistente en el paciente, o bien por un daño directo al limbo por la radiación ultravioleta. En general, todavía no tenemos suficiente evidencia, aunque todos los expertos concluyen que sí es necesario este tratamiento, pero esta evidencia se va a ir generando conforme pasen los años. En conclusión, el crosslinking sigue siendo una técnica en evolución. Es necesario reunir más evidencia. Los protocolos de tratamiento y el tiempo óptimo de radiación todavía no están bien definidos, pero podemos hacer uso de variables como la edad del paciente, los antecedentes familiares. Si nuestro paciente, un hermano que tiene trasplante de córnea, sin duda tiene más riesgo de progresión y necesita una intervención oportuna. Y como opinión personal, yo creo que ha cambiado muchas vidas. Hoy en día las listas de espera de pacientes, particularmente en Alemania, de jóvenes que se incorporan a una lista de trasplante por queratocono es prácticamente inexistente. Entonces, bueno, hagan uso de esto en sus pacientes. Muchas gracias. Hablando de las enfermedades cicatrizales de la conjuntiva, la verdad es que no acabaríamos en todo el día, puesto que hay una gran o una inmensa variedad de enfermedades que pueden hacer que la conjuntiva se cicatrice, y estas en consecuencia, la consecuencia que tienen es la pérdida de las células limbales. Aquí hay una lista muy breve: el pénfigo vulgar, el pénfigo ocular cicatrizal, que es quizá la enfermedad más frecuente en países desarrollados. Otras, como el síndrome de Stevens-Johnson, pero hay que tener también en cuenta enfermedades mucho más frecuentes que cicatrizan la conjuntiva, igual no con esa severidad que puede ser un pemfigoide de membranas mucosas, pero sí que producen inflamación, pérdida de células limbales, como puede ser la alergia de conjuntiva, o los traumas y quemaduras, o inclusive acciones iatrogénicas como pudiera ser la crioterapia en las cirugías de retina de aquí del doctor Asilis. El pemfigoide de membranas, voy a hablar brevemente del pemfigoide de membranas mucosas. Es una enfermedad autoinmune donde se depositan anticuerpos de forma lineal, una serie de anticuerpos que todavía no hay uno que sea el estándar de oro, pero puede ser anti-BPAG1 o BPAG2, otra las integrinas, que tiene cierta predisposición genética marcada por la presencia de algunos tipos de HLA, y que tiene en su patogénesis tanto involucrada la inmunidad celular y a citocinas. Estos son los anticuerpos depositados sobre la membrana basal que producen que se deposite el complemento, se recluten células inflamatorias, hay una lisis de la lámina lúcida y en consecuencia una cicatrización excesiva. Pero no es la única de las enfermedades. Esta es una dermatitis lineal por IgA, que son casos extraordinariamente raros. Es un caso de la fundación esta tiene otro nombre, que es la dermatitis herpetiforme, que también produce cambios muy similares en mucosas y muy similares en la piel. Esta obviamente es una enfermedad sistémica. Y también platicarles un poquito del pénfigo. El pénfigo vulgar, si bien es raro que pueda tener cicatrización e involucro de las mucosas, también puede estar presente cambios que cicatricen, y lo importante de esto es que a todos los pacientes que vean cambios cicatrizales, tanto en piel como en mucosa, hay que biopsiarlos y mandarlos al patólogo para que le haga inmunofluorescencia directa, indirecta o la técnica de inmunoperoxidasa. Aquí la diferencia está en que los anticuerpos, en vez de pegarse a la membrana basal, se pegan a la membrana vasolateral de las células. En general, nos basamos en el estadio de esta enfermedad para dar el tratamiento inmunológico a estos pacientes. Cuando la etapa es muy severa, empezamos con las enfermedades, es decir, con los tratamientos, digamos, de abajo para arriba, empezando con ciclofosfamida y prednisona, o si están disponibles las inmunoglobulinas intravenosas o los biológicos, y gradualmente, conforme vamos logrando el control de la enfermedad, vamos sustituyéndolo por uno menos potente. En cambio, cuando la enfermedad es de leve a moderada, empezamos con un tratamiento menos agresivo y lo vamos escalando hasta llegar a un control. Normalmente estas enfermedades progresan de forma muy lenta. Brevemente hablar del síndrome de Stevens-Johnson, que no sé qué frecuencia tenga aquí en República Dominicana. Afortunadamente en México cada vez es menos frecuente, pero que también tiene una predisposición genética y que dado un factor desencadenante que puede ser una infección o más comúnmente un fármaco, inicia una cascada de inflamación en las mucosas y que requiere de nuestra participación desde el momento del diagnóstico hasta la etapa crónica.
Eso es lo difícil de lograr. Hay que hablar con los intensivistas, con los anestesiólogos en los hospitales, que llame al oftalmólogo para intervenir de forma temprana. En fin, el manejo agudo, lo que tenemos que hacer como oftalmólogos en la cama del paciente es asegurarnos de que hay una higiene profiláctica de los párpados y de las mucosas del ojo. Hay que lubricarlo preferentemente con lubricantes libres de conservadores, dar antiinflamatorios tópicos. En el caso que haya lisis en la cama del paciente con un rodete cristal, hacer lisis de los imbléfanos, colocar anticolágenas tópicas y, por supuesto, si tenemos acceso a la membrana amniótica, que platicaba yo ayer aquí, es un redescubrimiento del doctor Valle, colocarlo en la cama del paciente, y esto puede ser en terapia intensiva, no hay que llevarlo al consultorio, se puede colocar ya sea un anillo, de los que estos no los tenemos disponibles en México, pero son muy fáciles de colocar, estos anillos Proquera con membrana amniótica en la cama del paciente para prevenir los imbléfanos y la pérdida de las células madre. En el estadio crónico hay que manejar el ojo seco con lágrimas libres de conservadores, sin caso que tengamos disponible ácido transretinoico para evitar la queratinización de la superficie y ocluir los puntos y probablemente hacer una tarsorrafia si hubiera algún defecto epitelial. Los párpados hay que manejarlos también, esto siempre en ayuda de un experto en cirugía oculoplástica. La triquiasis no tiene mayor sentido, pero si hubiera entropión hay que hacer corrección quirúrgica. Y finalmente, que es el motivo de esta plática, es la reconstrucción de la superficie ocular con las diferentes técnicas de trasplante. Particularmente importante en el manejo de la superficie del ojo, pero esto en el párpado es el trasplante de membrana mucosa. Esto cada vez que veamos un niño o un adulto con un Stevens-Johnson o con un pemphigoide de membranas mucosas en el que el borde del párpado está queratinizado, hay que sustituirlo por un injerto de membrana mucosa. Estos cambios, ahí están corriendo las dos. Intervenir en este momento evita el daño crónico y la inflamación crónica de la superficie del ojo, y es un procedimiento relativamente sencillo de aprender y que todos los oftalmólogos pueden hacer con un par de tijeras y un Vicryl. En general, la deficiencia de células madre tiene que ver con la extensión del daño y con el grado de inflamación. A mayor inflamación y mayor extensión, mucho mayor el daño. Es una imagen de una necrosis por una quemadura por álquil y un paciente que trabajando le cayó cal en el ojo, y hay que evaluar estos pacientes no solamente por el motivo, sino la causa, sino el grado y la extensión de severidad. ¿Cuáles son los abordajes convencionales en estos pacientes? Uno es el injerto queratolímbico de donador cadavérico o de donador vivo relacionado, que requiere inmunosupresión sistémica y tiene una sobrevida alrededor de 5 años. Los autoinjertos conjuntivales, siempre que el daño sea unilateral, aquí tomamos conjuntiva y limbo del paciente, pero requieren obviamente de tocar el ojo sano, y tiene que ver también con la inflamación. Si el ojo está muy inflamado, probablemente no debamos hacer este caso. Y finalmente, la expansión ex vivo de células limbales, que tiene obviamente un costo y necesitamos de infraestructura adecuada, en el que llevamos ya sea limbo del paciente o limbo de un donante, lo llevamos al laboratorio, seleccionamos las células, las crecemos y después las trasplantamos, o en el caso del COMET, que se refiere a mucosa oral. Y finalmente, que el último tratamiento, el que hablaré muy brevemente, es la queratoprótesis, pues aquí tienen a uno de los expertos mundiales, Miguel, en el manejo de estos pacientes. Los aloinjertos conjuntivolimbales, la cirugía es relativamente sencilla, hay que retirar el panus. En el ojo donante se toman conjuntiva de 4 a 5 milímetros y 1 o 2 milímetros después del limbro para después llevar esto al donante. Y en los injertos queratolímbicos usualmente necesitamos de una córnea donante en el que tomamos alrededor de 90 grados en 2 injertos distintos, y estos son trasplantados, o bien se puede tomar todo el rodete conjuntivolimbal. Es la famosa técnica de Cincinnati, que para trasplantar o para recuperar toda la superficie del limbo, lo que hacemos es tomar de un donador vivo relacionado o de un donador vivo relacionado y de un injerto cadavérico 90 grados, 4 injertos de 90 grados. Primero hacemos los injertos conjuntivolimbales, en el que
Tomamos, como mencionaba, de 2 a 4 milímetros de limbo por 90 grados y 4 milímetros de conjuntiva, superior e inferior, y completamos este trasplante con los fragmentos de donador cadavérico. Aquí, como ven, el paciente tiene que ser evaluado y que el ojo contralateral o que el donador relacionado esté completamente sano. Si esto lo hacemos en un paciente con cierto o con deficiencia parcial de células limbales, podemos desencadenar una deficiencia subtotal que requiera entonces de nuestra intervención para mejorar en el donante. Esto, por supuesto, requiere de inmunosupresión sistémica con micofenolato o con ciclosporina por muchísimo tiempo, 3-4 años de tratamiento para evitar que sea rechazado. Esto es completado, esta es una córnea donante en un ojo completo. Se toman aquí solamente el limbo para completar los 360 grados y es recubierto después con membrana amniótica criopreservada. Esto es otra técnica, es la que estamos haciendo con más frecuencia actualmente, yo creo que no solamente en la Fundación, sino en todo el mundo, que es la técnica de trasplante simple de limbo, que se describió hace más o menos 5 años. Y esta consiste en tomar pequeños fragmentos del ojo contralateral o de un donante y colocarlo sobre una membrana amniótica y recubrirla o no con otra capa de membrana amniótica. Este es un ejemplo del paciente con una quemadura química tratada con un trasplante autólogo simple de limbo, donde se ven los fragmentos de limbo, y 3 meses después cómo la transparencia de la córnea se ha recuperado. Tuvimos la fortuna de ser parte de un estudio multicéntrico donde evaluamos la sobrevida de estos injertos. Y como ven, no solamente en nuestro grupo, sino en todos los grupos, la sobrevida de los injertos a largo plazo fue, la verdad, sobresaliente y abre la esperanza que podamos hacer una técnica así y además asequible a todos los oftalmólogos. También Víctor no pudo venir, pero gracias a su grupo de investigación se describió este marcador de ABCB5 como un marcador nuevo de células madre en el limbo. En nuestro laboratorio, ahí sí en la Fundación, logramos utilizar este marcador para seleccionar las células madre de donantes cadavéricos, las expandimos sobre membrana amniótica y nos aseguramos que estas células expresaban este marcador de células madre junto con el P63, que es el marcador clásico. Y así hicimos un estudio piloto de pacientes con deficiencias totales de células limbo con diferentes enfermedades, como pueden ser quemaduras o, en este caso, un síndrome de Sjögren. Y la técnica, como la ven, es muy sencilla. Se consiste, igual que en todas las técnicas, en remover todo el panus. Y una vez que se ha removido el panus, exponer la superficie de la córnea y llevar, ahí sí ya, nuestra membrana amniótica que sirvió como soporte en el laboratorio para expandir estas células y colocarlas encima del ojo. Estas se pegan con adhesivo tisular. Muy sencillo. Aquí, como ven, viene ya sobre un portaobjetos porque las células las crecimos en el laboratorio y las pudimos expandir en ellas. Aquí se faja el injerto y se recubre con otra membrana amniótica para darle protección, sobre todo contra la inflamación que pudiera generar este procedimiento. Algunos ejemplos de los pacientes que tratamos, así estaban antes, y algunos son antes y después, el A, después el B, el C, después el D, de pacientes que tuvieron algo de éxito. No es la panacea, pero sin duda mejor. Aquí es una tabla que compara cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes tratamientos. SLET, que es el trasplante limbo simple, no requiere de diferentes etapas, no requiere de un laboratorio, el costo es relativamente sencillo, la técnica es sencilla, y obviamente requerimos de un donante o de un ojo contralateral con no dañado. Y finalmente el CLET, que es el cultivado en laboratorio, pues sí requiere esta infraestructura, y los injertos tradicionales, que es el querato límbico o el injerto conjuntivo-limbal, que también pueden funcionar y que también, pero que requieren usualmente de una inmunosupresión.
Y finalmente, las queratoprótesis, que son nuestro último recurso para el tratamiento de estos pacientes. Reportamos ya los resultados a largo plazo de 20 pacientes. Aquí en Dominica hay también una experiencia muy amplia. Y nada más platicarles una pequeña contribución, que es pacientes que tienen defectos epiteliales persistentes. Lo que hacemos es colocar una membrana amniótica ensamblada al mismo tiempo de la queratoprótesis, y nuestras complicaciones coinciden con las demás series, como son las membranas retroprostéticas en el 20% de los pacientes, desprendimientos de retina que no son infrecuentes, las endoftalmitis con las que hay que tener mucho cuidado, y la tasa de retención es usualmente del 80%. Aquí el glaucoma, recuerdas que el glaucoma es quizá la estocada final en estos pacientes. Muchos de ellos, si no tenían glaucoma, lo van a desarrollar, y esto hace que la sobrevida en general de las prótesis sea alrededor de 5 o 10 años, dependiendo del estado del paciente. Este es uno de los grandes éxitos, un paciente con Stevens-Johnson, con SIDA, que había tenido obviamente pérdida bilateral de la visión, y le colocamos una queratoprótesis con una visión más 3. Hoy, 6 años después de su trasplante, sigue viendo 20/25. Este es un paciente con amiloidosis corneal primaria que había tenido 8 trasplantes o 6 trasplantes previos, y que después de un par de meses de estar muy feliz con su queratoprótesis tuvo una infección por fusarium. Esta prótesis tuvo que ser retirada, y porque obviamente no podíamos reinsertar una nueva prótesis en este estado. Colocar un trasplante tectónico, y una vez que se resolvió la infección, colocar una segunda queratoprótesis con todo el riesgo que ello tiene. Y finalmente, un único caso que les quiero presentar de una modificación a la queratoprótesis de Boston normal, en el que se usa un injerto de mucosa o el propio panus del paciente para cubrir esa prótesis. Esta modificación se hizo en India. Este es un caso un caso mío, un paciente de mi consultorio que tenía un Stevens-Johnson de muchísima evolución. Lo que hicimos fue retirar el panus, y en vez de quitarlo y tirarlo o mandarlo al laboratorio, lo que utilizamos fue este mismo panus para recubrir la prótesis, que tiene ese pequeño espacio para que se inserte ese panus. Afortunadamente, esta prótesis va razonablemente bien, tiene un poquito de exposición, pero la visión, aunque mala, mejoró un poco. Muy bien, pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención, y gracias sobre todo por el cariño, Papu. Constituye un honor para mí dirigir la conferencia magistral Dr. Arturo Grullón Julia. Esta conferencia ha sido durante años la más alta distinción conferida por nuestra sociedad, gracias a la idea del doctor Oscar Valle Morel. El doctor Arturo Grullón nació en Santiago, República Dominicana, en el año 1869. Fue alumno de Eugenio María de Hostos, quien influyó mucho en su formación. Estudió medicina en París, Francia, y desenvolvió su vida entre la oftalmología y la pintura. Fue el más destacado cirujano de principios del siglo XX en la República Dominicana. Su pintura, El Moro, ganó una bienal en París. Dotado de gran capacidad artística y un noble sentido altruista. En honor a él, la Sociedad Dominicana de Oftalmología le ha dedicado su conferencia magistral. Esta ha sido dictada por las figuras más relevantes de la oftalmología mundial. Hoy tengo el honor de introducir a ustedes al doctor Juan Ubiera, nacido en Santo Domingo, en los albores de la democracia dominicana, graduado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en el año 1993, con calificación cum laude, oftalmólogo
del Hospital Elías Santana en el año 1997, retinólogo de la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá, Colombia, en el año 1999. Del año 1999 al año 2010 fue jefe del Departamento de Retina del Hospital Elías Santana. Y desde 1999 hasta la fecha es jefe del Departamento de Retina del Centro de Microcirugía Ocular. Es productor de programas de radio y televisión, Ojo con la Vista, y es un abanderado en la lucha contra el ROP. Con ustedes, el doctor Juan Ubiera. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Dominicana de Oftalmología, a su presidente, el doctor José Asilis Mera, por haberme distinguido con presentarle ante ustedes esta conferencia magistral. Para mí realmente es una lucha que comenzó hace aproximadamente 13 años, donde nos vimos motivados a desarrollar todas estas estrategias y nosotros poder finalizar o erradicar lo que sería la ceguera por la retinopatía de la prematuridad. Como ustedes bien saben, es una enfermedad vasoproliferativa que afecta de manera estricta, exclusiva, las retinas de los bebés prematuros. Este desorden vascular va a conllevar o se asocia a lo que sería isquemia, y esto va a devenir en lo que es una neovascularización o vasos de nueva formación, produciendo cicatrización y tracción, y conlleva a un desprendimiento de retina. Pero realmente, ¿cuál es la magnitud de este problema? Simplemente que es una causa de ceguera prevenible, pero sigue siendo la número 1 en los niños. ¿Qué quiere decir? Algo está faltando entre lo que nosotros sabemos y lo que debemos de actuar. Y somos los adultos responsables que no podemos dejar quedar a estos niños ciegos. Esto requiere de unas atenciones neonatales de alto nivel, y se debe de la detección y el tratamiento temprano. Estos niños, aproximadamente al mes de nacido, deben de ser evaluados, y si nosotros dejamos escapar el momento preciso, va a conllevar a lo que sería la ceguera. Los países de mediano ingreso, donde hay una tasa de mortalidad de 9 a 60 muertos por cada 1000 niños, van a presentar cada vez más la sobrevida, y esto conlleva a un aumento en la tasa de los prematuros. Aproximadamente entre 50 a 60 mil niños en Latinoamérica van a padecer esta enfermedad. Esto quiere decir que se requieren de tratamiento, o sea, los niños que requieren de tratamiento son un reflejo. La retinopatía de la prematuridad es una muestra de cómo son los servicios en neonatología. Y es tiempo de tomar acción, señores. Cada año nacen más de 15 millones de niños prematuros distribuidos en todo el mundo, donde aproximadamente 20.000 de ellos van a ser ciegos por esta enfermedad prevenible. De esta misma manera, 12.300 niños van a presentar también algún daño visual. Y esto se distribuye en los países donde mayor natalidad de prematuros tienen, como la India, también China, Nigeria, y en el continente americano, Estados Unidos y Brasil son los de mayores casuísticas. Es importante que cada vez hay una mayor sobrevida, y la calidad de nuestros servicios deben de mejorar. En este cronograma vemos que esta enfermedad fue descrita en el año 1942 por Terry, que fue la primera vez que se empezó a definir, y esto se hablaba de una fibroplasia retrolental. Luego vino Patz, que describe la asociación con el oxígeno, y vamos viendo ya cómo estudios internacionales de clasificación en el 1983, y no es hasta el 2005 donde se vuelve a realizar una revisión de esta enfermedad.
apareciendo en el medio estudios multicéntricos que han permitido trazar las pautas del tratamiento de la prematuridad. El problema es que muchos bebés prematuros que sobreviven van a tener problemas tanto de audición, visión y problemas neurológicos. Esto es un costo económico muy alto en nuestras sociedades y a pesar de los avances estamos hablando de que anualmente los niveles socioeconómicos están entre casi 15.000 a 25.000 dólares anuales. Esto es un costo que si ustedes lo multiplican por la tasa de cambio, nuestro país literalmente no puede afrontar esos números astronómicos. Y ya ustedes saben que esto es un resultado de las prácticas contemporáneas. En los años 1970 comienza lo de los análisis de gases arteriales. Esto permitió desarrollar los estudios para determinar el oxígeno en los síndromes de distrés respiratorio y a medida que se van monitorizando los gases, pues ha permitido que la sobrevida cada vez sea mayor. Como ustedes ven, del año 1950 teníamos una sobrevida de apenas de 8% y esto ha aumentado a un 37% hasta el 72%. En los últimos 30 años en Estados Unidos se han revisado los 3 grandes estudios, el CRIO-ROP, el ETROP, es el Early Treatment del ROP, y también el EROP. Y esto quiere decir que cada vez se están buscando niños de menor peso, de 954, como ustedes pueden ver, a 907 y 864 gramos respectivamente. Hay una diferencia, hay una discrepancia entre las salas y esto hace que las incidencias sean diferentes y puede esto fluctuar desde un 16 a un 17%. Se han registrado grandes epidemias y en los años 50, por el uso indiscriminado del oxígeno, aumentó y fue la gran epidemia, como ustedes ven en la gráfica. Y luego en los años 80, cuando la sobrevida aumenta, vuelve y reaparece, como habíamos mencionado anteriormente, que esto es una secuela de los grandes adelantos. La patogénesis de esta enfermedad se asocia a multifactorial. Hoy en día estamos hablando de predisposición genética. Y ustedes saben que la vascularización del niño comienza a partir de la semana 16 de gestación. Esto influye en que se producen factores de crecimiento vascular, VEGF, y todo esto regulado, pues entonces debe de ir produciendo el avance de estos vasos sanguíneos. Los neonatos expuestos a niveles elevados de oxígeno tienen un mayor riesgo. Esta retina se va a hacer hiperóxica, va a producirse un vasoespasmo, un cierre, y se disminuyen los niveles de los factores de crecimiento causados por la isquemia. Y hay factores también que se han descubierto, que es el transforming VEGF, que beta, la subunidad beta, que regula el factor principal, que es el factor VEGF. Otros factores, como el factor de crecimiento de la insulina 1, esto está en concentraciones disminuidas, y todo esto ha cambiado lo que es el análisis, en la comprensión, y nos conlleva a que el proceso en general, hay una interrupción de los vasos. Estos, en la migración hacia la periferia, se detienen, hay una cicatrización y, como ustedes van a ver, la parte final y lamentable es el desprendimiento de la retina, que es lo que conlleva a que nuestros niños queden ciegos. Ahora bien, realmente, ¿por qué nuestros niños están quedando ciegos? Fíjense en este cuadro, en esta sinopsis, donde hay niños tratados versus los niños que no han sido pobremente tratados, y ustedes pueden ver de que el tratamiento, el referimiento, el diagnóstico es la razón por la cual estos niños se quedan ciegos. Si hablamos de mortalidad y morbilidad, sabemos que aproximadamente entre 500 a 700 niños en Estados Unidos van a desarrollar lo que sería la retinopatía de la prematuridad, y esto traduce en materia de prevención de ceguera aproximadamente 30.000 años de ceguera. Estudios por la doctora Claire Gilbert han demostrado que la tasa de mortalidad, como bien mencionamos, está relacionado con la aparición de lo que es la retinopatía de la prematuridad. Países adelantados donde tienen una tasa
de natalidad entre menos de 9 por 1000, como son los colores verdes, Norteamérica, Europa, Australia, van a tener menor retinopatía, y aquellos donde la mortalidad es más alta, entre los 9 a 60 niños muertos por 1000, como el África subsahara, es donde menos vamos a tener la mortalidad en el mapa en lo negro. América Latina y prácticamente todo el mundo donde ha empezado a desarrollar la sobrevida es en los colores rojos, y es donde más retinopatía de la prematuridad va a haber, y América Latina es una de las áreas golpeadas por esta devastadora enfermedad. Cuando asociamos esto con el nivel económico, vemos que los países de alto ingreso tienen menor retinopatía debido a los recursos, y nosotros que estamos en la parte media, entonces tenemos la mayor incidencia de retinopatía de la prematuridad. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta enfermedad incide directamente en la salud visual de los niños o adultos, y ustedes pueden ver en esta sinopsis en la parte inferior que quien tenga la sobrevida no va a tener ningún tipo de problema en su parte inferior, pero sí aquellos que tienen unos cuidados neonatales inadecuados pueden tener algún tipo de problema, ya sea neurológico, parálisis, etcétera. Pero estos que desarrollan la retinopatía de la prematuridad son aquellos que van a tener daños si no se hace el tratamiento, el tamizaje de manera adecuada. Existen múltiples factores que se deben de tener en cuenta, como la hipoxia, las transfusiones sanguíneas, ventilaciones mecánicas, los niños que presentan convulsiones. Todo esto desde el punto de vista de sala de perinato son los que deben entonces tenerse en cuenta para poder referir y evaluar estos niños. Estudios publicados en el Survey of Ophthalmology dicen que prácticamente lo más importante es la edad gestacional y el peso al nacer, pero como vimos en la ilustración anterior, van a presentar también múltiples problemas de retinopatía. Sabemos las secuelas a nivel ocular son más frecuentes en los prematuros, como ustedes pueden ver acá, y como habíamos hablado anteriormente, en el año 2005 se hizo una reestructuración de la clasificación de la retinopatía de la prematuridad, que simplemente la voy a mencionar, divididas en zonas, y de acuerdo a los estadios puede ir del 1 al 5, donde van presentando cambios de la tonalidad. En el estadio 2 un reborde, una línea. En el estadio 3 ya hay una infiltración de vascularización, y ya los estadios 4 y 5 están asociados a los desprendimientos de retina. Algo muy importante para el seguimiento son los estadios plus o avanzados, donde se muestra una ingurgitación vascular, y esto es un signo de pronóstico para las personas que están diagnosticando la retinopatía de la prematuridad, que quiere decir que la situación va a empeorar. Si ustedes ven estos niños con estos rebordes a nivel del iris vascularizados, pues ya ustedes saben que van a presentar cambios de mucho riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y lo más agresivo, que también puede ser un factor de error en el diagnóstico, son los casos de agresiva posterior, donde prácticamente no da las características previas que hemos mencionado, y el niño debuta con estos cambios rápidamente. Lo básico es un tamizaje donde el gold standard es hasta el momento la oftalmoscopía, y es simplemente dilatación pupilar y una separación de párpados para poder nosotros ver. Ahora bien, ¿cuáles son los niños que tenemos que ver? Los prematuros, que son aquellos menos de 8 semanas, en el rango de menos las 32 semanas, o aquellos que tienen las 32 a 36 semanas, pero con pobres condiciones de neonatología, también un bajo peso. Menos de 32 semanas, menos de 1.500 gramos, deben ser vistos de una manera directa. Y aquellos niños que reciben mucho oxígeno, ya sea porque las enfermeras quieren dormir en el turno de la noche y suben o bajan los niveles de oxígeno, las alarmas no suenan, y estos niños están de una manera rutinaria expuestos a unas concentraciones elevadas de oxigenación, y son factores de retinopatía. La fertilización asistida es un factor
Cuando se hace de manera descontrolada, van a presentarse estos partos múltiples como hemos tenido en el país, la plaza que tuvo Cestillizo, la maternidad La Altagracia también, y dentro de estos casos habían prematuros que no se estaban previendo de valorar los fondos de ojo y necesitaron tratamiento. Una neumotecnia para ustedes es puntos, donde se debe de controlar el dolor, la oxigenación, la infección, nutrición, control de temperatura y el cuidado suplementario. Estas son las cosas que se debe de tener a nivel de salas quirúrgicas para nosotros disminuir, como bien se ha hecho, las incidencias. Esto es un ejemplo de cómo se hacen los controles térmicos en estos niños, y se ha publicado en el British Journal de que se necesita el uso de los esteroides previos a al embarazo para la maduración de nuestros niños. Ya entrando a la parte del tratamiento, ha venido evolucionando en la historia desde la criocoagulación, el láser, y hoy en día está en boga, y entiendo que por mucho va a ser el tratamiento de elección, que son los antiangiogénicos intravítreos. Ya la parte quirúrgica no vamos a dedicarle en estos momentos. El tratamiento con láser, como ustedes están viendo, se necesita la cicatrización, pero vamos a detenernos un poco en lo que son los antiangiogénicos, porque esto comenzó en el año 2008 con el doctor Hugo Quirós, la doctora Susana Teixeira, que se presentó en el primer mundial de retinopatía de prematuridad en Lituania, donde se habla de que esto comienza a dar una luz, una nueva posibilidad de tratamiento, y en ese momento no se entendía mucho al respecto, pero ya 10 años después la Academia Americana acepta y entiende de que con medios de pruebas el tratamiento con los anti-VEGF son tan efectivas como la fotocoagulación, y esto se necesita cierto seguimiento. Estudios en las dosificaciones, que fueron de las principales limitaciones de los estudios, han sido publicados, donde ya con dosis de una cuarta parte de lo que se estaba haciendo en este periodo es suficiente, 0.03 décima, con eso se ve que puede trabajar y no corre riesgo de los efectos colaterales. El manejo clínico de la retinopatía en la monoterapia, o sea, utilizando los antiangiogénicos como el bevacizumab, ha dado a demostrar de que funciona y hay que darle seguimiento. Cuando hacemos estudios, incluyendo ya en la tomografía de coherencia óptica, se demuestra que ciertos cambios ocurren en estos niños tratados, pero no son desde el punto de vista de la manera visualmente significativo. Resultados médicos comparando el tratamiento con la bevacizumab y el láser, hemos visto que no hay ningún tipo de daño sistémico, que era de lo que se temía, y también cada vez ya se le ha dado un seguimiento prospectivo a estos casos. Desde el punto de vista refractivo, los tratamientos con la criocoagulación y el láser inducen ciertos cambios, y hoy en día los antiangiogénicos han ganado la batalla de que inducen a menos miopía en estos niños. Cuando comparamos los factores refractivos entre una sustancia del ranibizumab y el bevacizumab, estadísticamente no hay una diferenciación, por lo cual el bevacizumab es el medicamento por elección para el manejo de la retinopatía de la prematuridad. La disponibilidad es uno de los factores limitantes de este proyecto, y es la limitación del personal dedicado a tratar esta patología. Número uno, no están interesados, otros tienen problemas de demanda, y también muchas personas no están de acuerdo con el manejo a prestar este tipo de servicios, lo que limita, y eso ha permitido que la telemedicina, la medicina a distancia, con el advenimiento de los artefactos de visión amplia como el RedCam, que fue el primero, abra una ventana ya de que se puede utilizar esto, y aquí estamos viendo cómo se maneja esto. En el país tenemos el doctor Asilis, el doctor Vargas, tienen cámaras a la disposición
pero la tecnología cada vez avanza y esto permite que utilizando los teléfonos inteligentes nosotros podemos tomar fotografías de fondo, lo cual disminuye los costos, nos permite identificar, guardar legalmente todo esto para nosotros poder trabajar con estos cambios. Análisis de costo, se ha determinado de que es una opción viable y esta es una información útil, y uno de los modelos a nivel mundial es el kit ROP que se desarrolla en la India de este programa ROP, que ha sido modelo a nivel mundial, y la Universidad de Stanford también ha desarrollado y ha dado como bueno y válido de que la telemedicina es el futuro en el diagnóstico, tamizaje de la oftalmología. Un estudio publicado en el JAMA habla de que no existe una diferencia entre la oftalmoscopía indirecta y los resultados de telemedicina, lo cual quiere decir que el futuro en el diagnóstico, por la limitación del personal y las distancias, está aquí en la telemedicina. ¿Qué se está haciendo a manera de futuro? Se está hablando de genética, estamos hablando de células madres, se están haciendo múltiples ensayos a nivel de los mediadores como la insulina, factor de crecimiento, y también áreas controversiales como la hipotermia y el inositol, donde se han publicado proyecciones. Algo que está dentro de la clave Points, que es el suplemento, están los programas canguro, mamás canguro. Cada madre es una incubadora ambulatoria y esto ha permitido llevar a cabo un manejo más humano donde se fomenta la lactancia, y ustedes ven cómo estas madres llevan las niñas pegadas a su cuerpo, y esto favorece a que disminuya tanto como la lactancia materna como el programa de mamá canguro. Algo que es de tomar en cuenta y mencionar son los problemas médico-legal, donde el mal manejo, referimiento o un tratamiento inadecuado son problemas médico-legales que hay que tomar en consideración. Ahora bien, ¿qué se ha logrado en República Dominicana? En el año 2005 se recibió esa invitación a un curso en Lima, Perú, y había que llevar las informaciones. Realmente no existía absolutamente nada. Escribí el mail diciendo, lamentablemente, un compromiso, no puedo ir, lo lamento, gracias, y dejé el dedo sobre la tecla de enviar. Pero se asumió la responsabilidad, y ¿qué hicimos? Encuestas donde tanto los perinatólogos como los médicos de tratamiento, el 62% no sabía realmente qué era lo que se había que hacer a nivel de la maternidad, de la patología. Y realmente no estamos luchando contra molinos de viento. La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad de un alto costo y existe ese riesgo cada vez mayor. Nuestro país ha contado con el apoyo de grandes figuras como la doctora Claire Gilbert de Inglaterra, Londres, Andrea Sin, el doctor Graham Quinn, que ha sido quien ha participado en todo este padrinaje. La Sociedad Dominicana se reunió, ahí vemos fotos bastante antiguas, donde vemos ahí como el doctor Sosa, la doctora Negrín, la doctora Thomas, la doctora Herrera, y eso fue el comienzo, esa fue la primera célula que empezamos a trabajar. Se pidieron láseres, donaciones, de lo cual hay que agradecer en paz descanse a Freddy Veras, y estos láseres se entregaron en 2007, y esto es lo que ha permitido que se frene un poco el deterioro. Se promulgó, se escribió una ley, se redactó a nivel del Congreso, esta fue derogada simplemente porque si esto pasaba, todas las enfermedades se iban a poner que le hicieran una ley y eso iba a dificultar el trabajo. Y a eso canceló que se apruebe una ley donde todos los países luchamos para que se genere esta ley, porque esto debe de quedar de base. Campañas de educaciones masivas donde radio, televisión, prensa, todo, hacer conocer esta patología, y República Dominicana se ha insertado a nivel latinoamericano para desarrollar las guías latinoamericanas en el manejo de la retinopatía de la prematuridad, como también en México se han hecho cursos directos sobre los pediatras, perinatólogos. La semana pasada estuvo el doctor Abreu participando en los congresos y se han realizado simposios tanto en el 2007 como 2008 para educar
todos los pediatras, todos los perinatólogos, oftalmólogos, los oftalmólogos pediatras se pusieron a la hora de la batalla y se empezaron a crear células de unidades, como aquí ven lo que es la maternidad La Altagracia. Esta fue la primera unidad diseñada por la doctora Negrín, y ahí se empezó a trabajar también en Santiago, la doctora Matilde, el doctor Asilis, también están a cargo la doctora Xiomara. Y ustedes ven ya en el Hospital Elías Santana cómo está la doctora Báez, el doctor Abreu, en todas las salas, y el Secanot con la doctora Almanzar. Estamos ya insertados en las maternidades, de frente con nuestras enfermeras, equipando cada vez más las unidades para que sean mejores los servicios y transmitir los conocimientos para generar un liderazgo, formar equipos como el doctor Sosa, la doctora León, para unirse y trabajar en contra de lo que es la retinopatía de la prematuridad. Hay que hacer educación, hay que hablarle a los padres. Solamente el 65% de los médicos le hablan a los padres de los prematuros, y República Dominicana ha estado presente a nivel mundial de los que son los congresos, capacitándose, trayendo información para que estos niños no vayan a quedar ciegos. Se hacen amistades, estos grupos latinoamericanos van cada vez más unidos, y ya hay una sociedad panamericana de retinopatía de la prematuridad, y aquí es donde nosotros tenemos que evitar caer, ver estos niños que quedan ciegos simplemente por un referimiento tardío, de la misma manera una falta de información, y esto es ceguera, esto es costo, esto tiene un precio económico familiar, y estos niños ustedes van a ver que no tienen la educación necesaria, o sea, especializada. Hay que seguir fomentando lo que es la parte de rehabilitación. Ya en esta parte vamos a hablar cuál es la situación actual de República Dominicana, y lamentablemente es trágica. Nosotros estamos a punto de ver un colapso a nivel del sistema de salud y sobre todo nuestras maternidades. 14 niños en la maternidad mueren simplemente porque no hay cama, no hay cómo frenar la hipotermia, y estos escándalos es lo que hace que un secretario de salud sea removido y sucesivamente. Estamos desnudando un santo para vestir a otro, pero no estamos yendo al problema de abajo. Un corte de la energía eléctrica, como ven acá, mueren 6 niños. Otro porque una lámpara hace un cortocircuito y esta se cae sobre el niño y lo carboniza. Eso es factor de una mortalidad neonatal alta, y habla del reflejo de lo que está sucediendo en nuestro sistema de salud. Así como pagarle a los suplidores las facturas de oxígeno hace otro escándalo que hay que remover un secretario de salud, y mueren 11 niños en el hospital Robert Reed. Y esto quiere decir que nuestra mortalidad en el 2017 aumenta un 9% en la mortalidad neonatal, y la mortalidad materna aumenta un 11% sobre los números que teníamos, conllevando a esto que nosotros seamos el segundo país con peor atención neonatal. Y si le agregamos la sobredemanda que tenemos por la migración, donde el 27-80% de los partos en nuestras maternidades son de inmigrantes, y esto tiene un costo económico de más de 5.000 millones, sabemos que nuestro sistema está a punto de colapsar y la retinopatía de la prematuridad se va a incrementar. Esto habla de que más de 4.000 partos se están registrando, y Salud Pública reconoce que vienen a hacer un turismo de maternidad combinado con médicos de nuestras instituciones, y esto tiene un costo, y esto va a hacer que colapse el sistema y nuestros niños prematuros van a estar cada vez más indefensos. Nosotros vemos maternidades con remodelaciones que tienen más de 5 o 6 años, y estas son las condiciones que nosotros encontramos en la principal maternidad de nuestro país. Las cosas al principio parecen imposibles hasta que se hacen, y hay que dar un paso adelante, y eso nosotros lo sabemos. Hay que soñar y hay que abanderarse en una causa que prácticamente se pueda dar la vida por ella. Y son estas metas las que nos hacen seguir adelante.
día a día. Y hay que pensar qué ustedes están dando y no esperar que otros los hagan. Y el cambio comienza de una manera interna. Son ustedes. Somos nosotros los que vamos a hacer el cambio, lo que nosotros queramos ver, cómo vamos a querer el mundo. Queremos un mundo sin prematuro, empieza en nosotros. Yo quiero que ustedes, todos los que están trabajando, se pongan de pie. Yoito, Rosina, Daira, Roland, pónganse de pie, por favor. El doctor Valle, todo lo que han referido los oftalmólogos pediatras, todo lo que han referido, todo lo que le han dicho que los prematuros tienen que chequearse, pónganse de pie, por favor, y vamos a darle un aplauso a ellos.